Muy bien chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en la cual estás viendo este video. Hoy tenemos el curso de Historia Universal con el tema correspondiente al Imperio Árabe. Vamos a ver a qué se refiere el Imperio Árabe. Tenemos primero que precisar un poquito sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hacer como una continuación, una pequeña continuación de lo que sería el tema anterior, ¿verdad? El tema anterior hablamos sobre los árabes, pero esta vez vamos a ver cómo es que formaron un imperio, cómo es que lograron extenderse tanto territorialmente que formaron una vasta extensión territorial que se volvió el imperio. Todo esto va a suceder después de la muerte de Mahoma. Después de la muerte de Mahoma, se van a dar los llamados califatos. ¿Qué son los califatos? Los califatos son aquellas dinastías, aquellos conjuntos de familias que van a gobernar durante un cierto periodo. Imagínate, no sé, los Rodríguez, los Castro, los Buendía, la familia González. Ya, imagínate un grupo de familia, ya que que va teniendo descendencia, ¿verdad? Desde el abuelo hasta el bisnieto. Ya, imagínate, lo mismo pasó acá. Fueron un grupo de familia que formaron los califatos. Por ejemplo, el califato de los Pérez, el califato de los Rodríguez, el califato de los González. Entonces es un conjunto de familia. El día de hoy vamos a ver qué fueron los califatos con la premisa que te acabo de dar. Con la premisa de que son un conjunto, una dinastía, una línea de sangre. Una línea de sangre. Los califatos, para ya ahondar ahorita en el tema, los califatos se dan debido a que el profeta Mahoma no había indicado quién tomaría la dirección de la Umma. ¿Y qué era la Umma? La Umma era la comunidad de fieles, la comunidad de musulmanes, la comunidad que seguía el Islam. Por ello es que no se había determinado quiénes iban a suceder, quiénes iban a hacer la sucesión del profeta Mahoma. Es por ello que empezaron a formarse los llamados califas. Los califas intentaron reunir el poder absoluto de Arabia, de los árabes. Intentaron tomar el poder absoluto, no solamente a nivel político, sino también ser las cabezas del Islam, así como lo fue Mahoma. Estos se llamaron califas. Hubo un pequeño conflicto entre si tenían que seguir aquellos familiares de Mahoma o si debían seguir aquellos que el profeta Mahoma en vida hubiese querido. En cuanto a los califatos, se decidió que el primer califa iba a ser Abu Bekr. Abu Bekr era el suegro de Mahoma. Era el suegro de Mahoma. Este Abu Bekr fue quien siguió los preceptos de Mahoma. Fue el sucesor de Mahoma. Es a partir de Abu Bekr que se empieza la etapa de los llamados califatos. Las dinastías o los califatos que se formaron durante el Imperio Árabe fueron 4. ¿Ya? Fueron a ver, lo voy a adelantar un poquito. Lo voy a retroceder así para no confundirte. Los califatos que se formaron fueron el califato ortodoxo, el califato omeya y el califato fatimi. Entonces, estos 4
estos 4 califatos se formaron. ¿Ya? ¿Qué tanto logró abarcar? ¿Qué tanto logró abarcar el imperio musulmán, el imperio árabe musulmán, el imperio árabe? A la muerte de Mahoma, a la muerte de Mahoma, lo único que había abarcado, pues era solamente la ciudad de la Meca, la ciudad de Medina. Solamente había abarcado poquísimo territorio, ¿no? Poquísimo territorio. Pero a partir de los califatos, a partir de Abu Bakr, es cuando se empieza la verdadera expansión del imperio. El califato ortodoxo, que inicia después de la muerte de Mahoma, logró abarcar gran cantidad de territorio. Lo vemos aquí retratado de amarillo. Incluso llegaron a la mayor conquista árabe. Como vemos, fue un gran territorio que abarcaron. Abarcaron las más grandes conquistas. Pero con el imperio Omeya, o el califato Omeya, es donde se abarcó la máxima expansión territorial. Mira, no confundir, ¿eh? Con el califato ortodoxo se dieron las más grandes conquistas. O sea, se gobernó gran territorio. Pero con el califato Omeya es donde se llegó a la máxima expansión. A la máxima expansión. A la máxima expansión. ¿Ya? A la máxima expansión. Abarcó incluso hasta lo que sería costas del Mar Negro, y llegó hasta este punto muy importante, que no sé si lo ves acá, donde se está rellenando el cuadrito acá, hasta Córdoba. Esto le pertenecía al reino visigodo. Esto le pertenecía al reino visigodo. Los árabes incluso derrotaron a los visigodos y se apoderaron de la península ibérica. Llegaron hasta ese territorio. Y por la derecha, como vemos ahí de verde, llegaron hasta las costas del Mar Negro también. Muy bien. Entonces, abarcaron gran cantidad de territorio, chicos. Gran cantidad de territorio. Vemos un imperio gigante, el imperio árabe. Y esto se logró gracias a los califatos. Esto se logró gracias a los califatos. ¿Ok? A ver, me prestas un momentito, chicos, por favor. ¿Ok? Porque se está aquí, creo que es esto. ¿Ok? Ahora vamos a hablar sobre los califatos. Bueno, continuamos entonces. Ahora vamos a hablar sobre los califatos. El caso del califato ortodoxo, del califato omeya, del califato abásida y del califato fatimi. Disculpe, chicos, que se está reproduciendo todo, pero no sé qué le pasa a la computadora y está apareciendo todo. Voy a esperar que aparezcan todas las diapositivas, o bueno, todos los cuadritos para explicar uno por uno. ¿Ya? No sé qué le está pasando a la computadora que se está moviendo sola. Listo. Entonces, vamos a ir primero con el califato ortodoxo. Ortodoxo quiere decir que sigue la línea, ¿sí? En términos simples, que sigue la línea, que sigue los preceptos dejados por Mahoma. Significa ortodoxo, que sigue la línea. Es por eso que se llama ortodoxo, porque los califas que fueron elegidos durante este califato eran parientes o seguidores directos del profeta Mahoma. Eran parientes, el caso de Abu Bakr, que era el suegro de Mahoma, eran parientes o seguidores directos del profeta.
y ellos gobernaron desde la ciudad de Medina. Es el caso de Abu Bekr, de Omar, de Othman y de Ali. Abu Bekr fue el primer califa del Islam y fue el iniciador de la expansión territorial. Él inició la expansión territorial, especialmente también para expandir el Islam. Luego le sucedió Omar. Omar conquistó gran parte, realizó una de las más grandes conquistas también. Conquistó Siria, conquistó Irak, venció a los persas sasánidas, a la dinastía sasánida de Persa, en la batalla de Nihawand, conquistó Egipto, y en Egipto fundó el Cairo. Luego le sucedió Othman. Othman se caracterizó por haber expulsado a los bizantinos. A pesar que enfrentó problemas internos, también se le atribuye la recopilación del Corán, del libro sagrado de los árabes, del libro sagrado de la religión del Islam. Realizó la recopilación del Islam. Ali, último califa ortodoxo, fue asesinado. Ante ello, se decidió otro califato, el califato omeya. Ellos reinaron desde la ciudad de Damasco, cambiaron de capital, trasladaron la capital de Medina a Damasco. Y los califas omeyas son considerados los verdaderos, los auténticos fundadores del Estado musulmán. Es aquí donde se va a desarrollar prácticamente la mayor conquista del imperio. ¿Quiénes fueron califas durante el califato omeya? El caso de Muawiyah, el caso de Walid, el caso de Suleimán, Hisham y Marwan II. En caso de Muawiyah, fue el constructor de la mezquita de Damasco. ¿Qué es una mezquita? Una mezquita viene a ser una iglesia. Así como iglesia se llama en lo cristiano, en lo católico, ¿verdad? La iglesia para los musulmanes se llama mezquita. Es decir, construyó la iglesia de Damasco. Le sucede Walid. A Walid se le atribuye la máxima expansión del imperio. Llegó hasta la península ibérica, lo que te comentaba, derrotando a los visigodos. En la batalla de Guadalete, derrotó a los visigodos y conquistó la península ibérica. Walid, él fue quien logró la máxima expansión territorial. Luego está Suleimán. Suleimán fracasó al querer conquistar Constantinopla y no tuvo mayor relevancia en el califato omeya. Le sigue Hisham. Hisham llegó hasta la península ibérica. Y en la península ibérica quiso conquistar ya no el reino visigodo ya estaba conquistado. Quiso conquistar el reino franco, ¿verdad? Ya hemos hablado nosotros de los reinos bárbaros anteriormente. Quiso conquistar el reino franco, pero el reino franco detuvo a Hisham gracias al apoyo de Carlos Martel. Carlos Martel, del reino franco, derrotó a los árabes en la batalla de Poitiers. Ante esto, el nieto de Hisham, al de Abderramán, fundó su propio califato en la península ibérica. Fundó su propio califato, alejado de los califatos que se desarrollaban en Arabia. Fundó su propio califato, el califato de Córdoba. Allí se va a quedar gobernando la península ibérica, mientras se desarrollaban sucesos en Arabia. En el califato omeya, el último califa de la dinastía omeya fue Marwan II. Más adelante, Abu Abbas derrota a los omeyas y funda la dinastía abásida. Traslada la capital de Damasco, traslada la capital hasta Bagdad.
traslada la capital a Bagdad. Abbas, al haber derrotado a los omeyas, se le considera como el iniciador de la dinastía abásida o fundador de del califato abásida también. Luego de Abbas le sigue Mansur. Mansur fue quien fundó la capital. Funda la capital de Bagdad. Abbas los había llevado hasta el territorio, pero no se llamaba Bagdad. Era un territorio libre. Y va a ser Mansur quien funda, quien le da el nombre de Bagdad. ¿Ya? Luego de Mansur está Al-Manún, quien llevó a Bagdad al máximo apogeo cultural. Al-Manún llevó al máximo apogeo cultural de Bagdad. Luego está Musta'sim. Musta'sim fue el último califa, quien fue derrotado por los mongoles tras la invasión de Bagdad. Musta'sim, último califa de la dinastía abásida. Al final, tenemos como última dinastía a la dinastía Fatimí. Fatimí. Tuvieron como capital, trasladaron la capital de Bagdad y establecieron su capital en la ciudad del Cairo, Egipto. Aquí formaron un estado un poco más, más coherente, más un poco más organizado. ¿Por qué? Porque aquí los califas ya no dependían de que si eran familia o seguidores de Mahoma. Ya no importaba si eran parientes, seguidores de Mahoma, si es que por ahí era familia de tal. No, ya no importaba. Aquí los califas ascendían al trono dependiendo sus méritos. Dependiendo sus méritos. Un precepto de meritocracia. Quien se lo merece va a llevar el cargo de califa. Es por eso que el primer califa de la dinastía Fatimí fue Abdullah. Fue el fundador de esta dinastía. Más adelante gobernó Aziz. Aziz se le atribuye la fundación de la Universidad de Azhar en la ciudad del Cairo, en Egipto. Fundó la primera universidad de Egipto, la Universidad de Azhar. Luego está Hakim. Hakim tuvo que enfrentar una inestabilidad política. ¿Por qué? Porque empezó a decretar leyes demasiado arbitrarias. ¿Qué quiere decir arbitrarias? Sin consultar. Leyes que no consultó a nadie. Simplemente las emitió para su propio beneficio. Incluso destruyó templos sagrados. Destruyó el llamado Santo Sepulcro de Jerusalén, donde se encontraba la supuesta tumba de Jesús. La destruyó. Es por eso que Hakim vivió una estabilidad política. Se fragmentó todo el califato fatimí después de Hakim. El único que quedó fue el califato de Córdoba, que habíamos visto en el califato omeya. El único que quedó fue el califato de Córdoba, que fue establecido por Abderramán. Es así como el único que quedó, aquí mira en Córdoba, el único que quedó fue el califato de Abderramán. ¿Cómo así todo este gran imperio, cómo este gran imperio llegó a su fin? ¿Cómo es que este gran imperio se fragmentó? ¿Cómo este gran imperio que se veía tan prometedor llegó a su fin? Debido a que era tan grande el imperio, que faltó una estructura administrativa y militar para poder mantenerla unida. Faltó una organización, falta de organización administrativa y militar para poder conservar todo el imperio. ¿Me permiten un momentito, chicos, por favor?
Ya está. Entonces, faltaba una administración, faltaba una organización para poder mantener unida tan vasto territorio. Eso faltó. Además, que como era tan grande este territorio, que algunos califatos se independizaron. Es el caso del califato de Córdoba, ¿verdad? Que se independizó, formó su propio califato. El califato de Egipto también. El califato que hemos visto, el Fatimí, se independizó. Entonces, esto no generaba un imperio unido. Por eso es que se fue desintegrando. Conflictos internos y religiosos entre los sunitas y los chiitas. ¿Quiénes eran los sunitas? Los sunitas eran los fieles a Mahoma. Eran los fieles a Mahoma. Fieles a todo lo que había mencionado Mahoma. Y los chiitas eran aquellos, aquellos que eran seguidores de Alí. ¿Quién era Alí? Alí era el yerno de Mahoma. El yerno de Mahoma. Que pues quería llevar por otro camino el Islam. Por eso es que hubo un conflicto entre los sunitas y los chiitas. Y por último, cuando se desintegra el imperio árabe, se forman pequeños centros urbanos. Estos centros urbanos se van a llamar taifas. Taifas. ¿Ok? Perfecto. Espero, chicos, que haya quedado entendido. Sé que ha estado un poquito larguito el video, pero de igual manera espero que haya quedado entendido. Nos vemos en la tarde para poder responder todas las preguntas de nuestro libro. ¿Ok, chicos? Cuídense mucho. Desde aquí un fuerte abrazo y nos despedimos hasta la tarde. Bye. Eso es todo, amigos.